en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a comenzar con la historia argentina que nos trae nuestro amigo Leonardo Castañino. Para algunos doctor, para otros ingeniero, para otros historiador. Serás lo que debe hacer. Y para usted no, ni te pregunto. No, para mí con pinche mío en la leche. Bueno, yo iba a hablar un poco de Caseros, de la batalla de Caseros, que es muy extensa, así que vamos a ir tratando en distintos programas. ¿Qué pasaba con Rosas? Rosas era un muro de contención contra el avance brasilero y contra el avance inglés, porque los ingleses, después de las invasiones inglesas, hicieron un tratado de reciprocidad en 1825. En 1825, y entonces pretendían la libre navegación como si nosotros fuéramos con los buques nuestros a navegar en el Támesis, ¿no? A competir con la... Entonces empezó un acoso, digamos, contra Rosas. A destruir las industrias regionales, claro, las artesanías regionales. Y Rosas era un muro de contención porque no solamente no perdió territorio, sino que intentó recuperar por buena voluntad por ejemplo, de Paraguay, de Bolivia o de la banda oriental, que se reincorporen a una confederación de provincias. En cambio los ingleses no, los ingleses por un lado estaba el divide y triunfarás, por otro lado no querían que haya un imperio, una América hispana unida, que iba a ser muy poderosa. Tampoco querían que haya únicamente dos potencias que, digamos, dominen ambas márgenes del Río de la Plata, aunque sea una cada una. Por eso estaban interesados en armar un estado tapón que era Uruguay. El acoso ese, por supuesto, contaba con la complicidad de los unitarios, que estaban a favor de las intervenciones extranjeras. A favor porque cobraban. Claro. Brasil también estaba interesado porque iba a morder un pedazo de territorio. Inclusive hubo unitarios que le proponían dividir la Mesopotamia y hacer un país aparte entre la Mesopotamia y Uruguay, hacer un país independiente. Que incluso estuvo mezclado Urquiza, y porque Urquiza a partir de 1847 entró en la masonería, entonces empezó a poner un pie en otra canoa también. En el 1839 viene la agresión francesa a través de un conflicto menor con cualquier excusa. Sí, por la leva de unos franceses, sí, que lo obligaban a cumplir con el servicio militar, que sí, sería el servicio sí, a la patria. Incluso metieron preso a uno que era un espía a favor de la Confederación Peruano-Boliviana y le había vendido unos mapas, y Rosas lo agarró de las pestañas. Y el propio San Martín, en una carta que le manda a Rosas el 10 de junio de 1839, le dice: lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Se refería a los unitarios y en particular a Lavalle, que había invadido, sí, se había apoyado por la flota francesa. Inclusive atacaron a Martín García. Claro. Tomaron Martín García, que ahí se destacó. Y con el apoyo francés de dinero y incluso de la flota. Y ahí fue donde quien después fuera fusilado por Urquiza, se abrió, Martiniano Chilavert. Claro. Se abrió de eso y se puso a disposición de Rosas. Ante la traición evidente de los camaradas de él, se pasa a servir a la federación, claro, sin ser federal él. Eso que yo decía de Lavalle y de la agresión francesa fue en el 39-40. Después en el 45 vino la otra agresión, que es la anglo-francesa. El bloqueo. Que los franceses lo que querían, lo que buscaban era la gloria, que habían perdido en otras batallas.
En cambio los ingleses decían no, que ellos que se queden con la gloria, a nosotros nos interesa. Nosotros con los morlacos. Con los morlacos. Entonces, ante esta segunda invasión, el 10 de abril del 45, San Martín le escribe a Guido y le dice: ¿qué me dice usted de la intervención que se anuncia de la Inglaterra, Francia y el Brasil en nuestra contienda con la banda oriental? Ella se prolongará por un tiempo indefinido y por consiguiente perjudicará a los intereses de los beligerantes y neutrales. Y claro, ¿qué pasaba? Les estropeaba el comercio a los ingleses. Ahí fue cuando Martín Chilavert se empezó a dar cuenta que eran invadidos, que digamos que estábamos invadidos por extranjeros, y empieza a mirar con otros ojos a Rosas, a la Confederación. El historiador Ferms, que es un historiador canadiense que vivía en Gran Bretaña, dice, escribió un libro que se llama Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, y dice: el punto de inflexión para la imposición del liberalismo, dice, fue Caseros, y especialmente después de Pavón, la influencia británica experimentó un decidido avance en las relaciones internas argentinas y en su comercio exterior. O sea que el mismo inglés está diciendo cómo después de Rosas, el imperio británico empezó a tener más poder en la Confederación. Ahora, los ingleses lo que buscaban era la desunión, de dividir en distintos países para dominar. Castlereagh dice, que era secretario durante las invasiones inglesas, opina con respecto a la América del Sur, dice: parece indispensable que no nos presentemos a ninguna otra luz que no sea aquella que nos muestre como auxiliares y protectores. Porque siempre los ingleses se presentaban o como mediadores o como protectores, ¿verdad? Para proteger a los pueblos, y si no, como claro, libertadores, claro, como hicieron con Egipto. Como y si no, a los cañonazos. Y sí, entraron los cañonazos y después a los pueblos los masacran, claro, como hicieron con el mismo con Irak, claro, por ejemplo, ahora sí, con Irak, donde fueron para terminar con armas que no existían, y cuántos millones de iraquíes murieron. El mismo secretario de Estado de inglés dice: el particular interés que deberíamos tener aquí sería el de privar a nuestro enemigo, se refiere a España, de privar a nuestro enemigo de uno de los recursos capitales y de abrir a nuestras manufacturas los mercados de ese gran continente. Y después Canning, otra cosa que dijo, George Canning, el mismo que nosotros lo homenajeamos con una calle, que ahora se llama Carolina Ortiz y antes se llamaba Canning, dice: la cosa está hecha, el clavo está puesto. Hispanoamérica es libre y si nosotros no gobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglesa. Eso lo dijo a raíz del Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿qué pasó? Que insistieron tanto en contra de Rosas que llegó un punto, digamos, que estaban, un enfrentamiento que estaban prácticamente por irse a las armas entre Brasil y Argentina. En realidad, el imperio de Brasil tenía bastantes problemas internos, incluso había habido rebeliones, etcétera, y estaba prácticamente perdido, digamos, frente a Rosas. Ahora, ¿qué pasó? Ahí se produjo un hecho lamentable, y que el historiador José María Rosas lo llama el milagro de la Casa de Braganza, porque ¿qué pasó? Urquiza, que era el comandante en jefe de todo el ejército, solventado por toda la Confederación y con armamento y con financiador, cuando estaban, digamos, por declararse la guerra, o ya declarada la guerra, se pasa al bando enemigo. Y se pasa al bando enemigo, por supuesto,
pagado, que después en otro programa lo voy a leer porque el mismo Sarmiento lo denuncia, apoyado por tropas extranjeras, por mercenarios alemanes, por la flota brasilera, inclusive con algunos paraguayos que, si bien no intervinieron directamente, tuvieron cierto apoyo hacia Urquiza. Equivocadamente, porque precisamente fueron los ganadores de Caseros los que después fueron contra Paraguay hasta destruirlo. Así que bueno, eso digamos serían los antecedentes de las vísperas, digamos, de Caseros. Sí, fueron los movimientos previos, digamos, a la declaración, al alzamiento, porque en definitiva fue un alzamiento. Primero una traición a la patria, porque se une a un ejército enemigo, claro, estando en guerra él como comandante. Inclusive fusilaron a un montón de desertores, porque hubo mucha gente que desertó, y donde eran prisioneros los fusilaban a todos. Voy a seguir el programa que viene, pero quería leer dos frases. Una es de José Antonio Terry, en Contribución a la Historia Financiera. Dice: si hemos de reconocer la verdad histórica, convengamos que Rosas fue fiel ejecutor de las leyes de emisiones y seriamente económico dentro de las leyes del presupuesto. Durante su larga administración se quemaron fuertes cantidades de papel moneda y se amortizaron muchos millones de fondos públicos en el cumplimiento de las respectivas leyes. Esta conducta impidió la desvalorización del papel moneda y colocó a la plaza en condiciones de fáciles reacciones en momentos en que las vicisitudes de la guerra lo permitían. El comercio y el extranjero tenían confianza en la honradez administrativa del gobernador. Y después hay una frase de De Angelis que dice, lo pinta un poco de cuerpo entero a Rosas, que dice aclaremos así, que De Angeli era un periodista italiano que estaba en la Confederación. Dice: Rosas no ataca pero sabe defenderse, y su política se halla encarnada en frases vulgares pero sentenciosas que acostumbraba a repetir: quien me las hace las paga, quien me busca me encuentra, y al son que me tocan bailo.